El Cuarto Reich, la conexión verde-olivo, basada en hechos reales, narra de forma novelada cómo el Che Guevara se puso en contacto con los nazis que habían escapado a la Argentina y cuya relación se extendió hasta Fidel Castro. El periodista Pietro Sánchez Quesada y el historiador Rolando Gallardo, a través de documentos e informes, revelan el entramado entre los nazis, personajes de la propia nación sudamericana y Ernesto Che Guevara. La conexión inicia directamente con Ernesto Guevara y la gente dirá, ok, ¿cómo me puedes probar tú que Ernesto Guevara estuvo directamente vinculado a los nazis? Y hay que recordar que Ernesto Guevara es un peronista y Perón está estrechamente vinculado con los nazis. Es una figura que recibe a un cúmulo inmenso de alemanes durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hay un vínculo especial con científicos alemanes que van a intentar desarrollar un proyecto nuclear en Argentina. Está estrechamente vinculado con uno de los personajes de la novela, que es Otto Skorzeny, y Otto Skorzeny, de que va a haber luego otra novela también sobre él, porque los indicios llevan a que este hombre es el último Führer. Y Skorzeny es el personaje amigo de Hitler, el hombre de confianza de Hitler. Cuando le dan el golpe de Estado a Hitler, que toma el control del ejército alemán y del gobierno alemán, del Estado Mayor alemán, es Skorzeny, un austriaco. Hitler confiaba plenamente. Pero luego lo vamos a ver cuando Mussolini es apresado. El hombre que va a rescatarlo y está en foto es Skorzeny. Pero luego, cuando se cae el Tercer Reich, el hombre que viaja a Argentina y se conecta con Perón, e incluso las malas lenguas plantean de que más de un romance tuvo en Argentina, hasta con Evita Perón, este hombre que estuvo muy pegado al régimen argentino. Con el Che Guevara es que entra al régimen cubano. Sí, y entonces, para entender cómo el Che Guevara está conectado con esta red nazi, se llama la Red Bolívar, que es una red real, es la estructura de inteligencia y acción de los nazis en América Latina, que tenían incluso un proyecto de América nazi, de América nacional socialista, con un mapa donde establecían hasta los límites de las naciones principales que quedarían dentro de Sudamérica. Y el Che Guevara empieza a dejar detalles de su vida que siempre estuvieron allí en su diario de motocicletas. En su diario de motocicletas, el Che Guevara habla de cómo fue visitando a los alemanes y a los austriacos en el camino de este viaje, cómo pasa incluso por este lugar recóndito donde está el proyecto nuclear nazi argentino. Y él nos va dando descripciones y nos va diciendo nombres y nos va diciendo lugares, pero pasamos y leemos los diarios del Che Guevara y nunca nos percatamos de los indicios que él va dejando en su documentación. Y eso es una de las cosas que trata de rescatar la novela. Te comento más o menos cómo ha sido todo este proceso investigativo. Una de las cosas que nos llamó la atención era que la mujer que vengó al Che Guevara, Mónica Ehr, es una joven que nació bajo el régimen nazi, y su papá, Hans Ehr, uno de los personajes de la novela, fue el hombre que trabajó directamente con la propaganda nazi, trabajó directamente con Goebbels, trabajó para proyectos documentales que estaban dentro de los mismos planes de propaganda de Hitler, y además es el fotógrafo personal de Rommel, uno de los generales principales del ejército nazi, especialmente en el norte de África. Entonces este personaje llega a Sudamérica, trae a su hija, y la pregunta surge, ok, ¿cómo termina esta chica descendiente de uno de los linajes nazis más importantes, siendo la vengadora de Ernesto Guevara? Y ahí comienza la historia a desentramar todos estos vínculos que cuando comienzan a aparecer
más nombres que se repiten, hechos que se repiten, donde está siempre la bandera nazi, uno se empieza a preguntar, ok, ¿es casualidad o es causalidad? ¿Por qué siempre en estos eventos aparece la sombra de los nazis en América? Entonces no es una novela, es una historia real, a lo mejor narrado usted con algún toque novelesco, pero es real lo que están contando y los testimonios y las vivencias y los datos son reales. Exacto. Primero hay que recordar que la obra es un reportaje novelado. Nosotros, para poder hacer mucho más digerible, mucho más fácil de entender para el público estas conexiones, lo que hicimos fue crear un ambiente de novela y llevar los hechos investigados a ese contexto. Naturalmente hay mención directa a los archivos, a la documentación, a los personajes que revelaron esta información, y las personas van a poder hacer además un ejercicio de investigación, porque fue concebida la novela con la intención que sirva como una especie de carpeta eh, de, de indicios para que una persona en su casa, tranquilo, leyendo el libro, pueda ir investigando y encontrando las mismas cosas que nosotros descubrimos, que siempre estuvieron allí y que dan una perspectiva diferente a la historia narrada hasta este momento. El principal personaje que podríamos mencionar fuera de los personajes ya conocidos de la Revolución Cubana es Gessler. Gesslen es un nazi del servicio de inteligencia de la Alemania nazi, que cuando cae el Tercer Reich eh, se presta para crear la nueva red de inteligencia de la Alemania federal. Y es en ese momento, este es un personaje que va a estructurar toda una red y que va a formar eh, a los nazis que iban a introducirse en Cuba. Este personaje en sus memorias habla directamente de quiénes son los nazis que están fuera de su red y que terminan trabajando como mercenarios y entrenadores del ejército rebelde. Es decir, que esto es, además, no es parte de la ficción, no es parte de ninguna ficción. Estos son datos recogidos y entregados directamente al Parlamento alemán por un informe que se hizo de la inteligencia alemana al Parlamento sobre la relación de los alemanes y la red Gesslen en Cuba durante la crisis de los misiles. Desmistificar a Che Guevara, la bondad de Che Guevara. No solamente era un asesino que ya la gente sabe que era un asesino, con los nazis que recibieron en la Argentina. Hombre, y claro, para hacer la revolución, para hacer la guerra, para fusilar a todo, hay que fusilar, como él decía en Naciones Unidas. Y claro, si viene de los nazis, está conectado con ellos, con ese pensamiento, con esa voz. No, y los cubanos van a entender por qué incluso en nuestro acervo popular, ¿no? Nosotros terminamos diciendo, ¿cómo se llama el servicio de inteligencia cubano? La Gestapo, la Gestapo le decimos. Fíjate que siempre nos parecieron demasiado nazis a nosotros, ¿no?